Y ya estamos con el senador nacionalista Carlos Camí. Estaremos hablando sobre este proyecto que involucra al Banco Hipotecario, a la Agencia Nacional de Vivienda e intenta dar una solución a miles de uruguayos que han quedado rehenes de las unidades reajustables. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. También para mí es un gusto estar aquí en el programa del Living. Bueno, comentanos un poco en qué se basa este proyecto, que atiende a una situación un tanto injusta que atraviesan muchos uruguayos, ¿no? Sí, coincido con la definición. Es lo que nos inspiró en la iniciativa primera que realizamos con el senador Botana conjuntamente, que también presentó una Cabildo Abierto y otra el Partido Colorado, tendientes a procurar una solución a un tema de injusticia y que también tiene una larga data en el país. Han pasado sucesivos gobiernos y no se ha encontrado una solución al endeudamiento en unidades reajustables ante la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay. Estos tres proyectos que hace prácticamente 2 años los estamos trabajando en la Comisión de Vivienda del Senado, lo hemos acordonado en una misma solución, pero en los últimos meses, fundamentalmente a partir del discurso del 2 de marzo del presidente de la República ante la Asamblea General, donde refirió en forma expresa a estos proyectos de ley que presentamos, dando el respaldo a la iniciativa, definiendo como injusta la situación, hizo que, sumado a algunas reuniones con el Ministerio de Economía en los últimos meses, presentáramos en la jornada de ayer un proyecto sustitutivo que involucra algunos cambios o algunas modificaciones. Y finalmente estamos entonces considerando el proyecto de ley. ¿Cuál es el cambio fundamental? Agrega al proyecto inicial que se circunscribía expresamente a la reestructura de la deuda en unidades reajustables, la integración de la banca pública hipotecaria. Es decir, el proyecto de ley suprime al ente autónomo Banco Hipotecario y crea al mismo tiempo dentro del Banco República una unidad específica organizativa de créditos hipotecarios. Entonces tenemos un proyecto de ley que tiene 2 capítulos. Por un lado, la integración de la banca pública hipotecaria y en el capítulo 2, la reestructura, un plan de reestructura de adeudos en unidades reajustables para el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Obviamente, al ser 2 capítulos, me parece que está bueno hacer detalle en cada uno de ellos. Con respecto a la supresión del banco hipotecario, la primera pregunta que surge es, ¿qué pasa con todo lo que el banco hipotecario realiza? Funcionarios, propiedades, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, el primer artículo del proyecto de ley refiere a eso en forma expresa. Todas las atribuciones y los cometidos del Banco Hipotecario del Uruguay y lo que las leyes le fijan son básicamente 5 leyes, una del año 1915, otra del año 1921, otra del año 1968, otra del año 2012 y otra del 2007. Todo eso que rige y regula lo que usted señala, eso pasa a la égida del Banco de la República Oriental del Uruguay. Sí. En el mismo artículo se suprime el ente autónomo Banco Hipotecario del Uruguay, cesa en sus funciones el directorio del Banco Hipotecario. Y también el artículo siguiente refiere en forma expresa, muy expresa, a los funcionarios del Banco Hipotecario, en el sentido que mantienen su condición de pertenencia a la banca oficial, que se siguen rigiendo por el estatuto del Banco Hipotecario del Uruguay, con sus obligaciones y derechos correspondientes, y que expresamente señala no se verán en ningún caso afectados en su carrera de ascenso, horarios, remuneración, régimen de licencia, régimen de descanso semanal, etc. Es decir, todo sigue funcionando igual dentro del Banco de la República. Es un propósito que tiene superior o principal este proyecto, que es la protección del crédito público hipotecario. Esto lo que hace es fortalecer y consolidar el crédito y la institucionalidad del crédito hipotecario público. Y está en el capítulo 1. Parece muy importante la pregunta porque es una de las primeras dudas que pueden surgir. Claro. ¿Qué pasa con los funcionarios, con
¿qué afectación puede tener? Bueno, no la tiene en ningún O grado. sea que no se prevé ningún despido, ninguna desvinculación. No, absolutamente ninguna. Bien. Se habla del directorio. El directorio cesa en sus funciones. Claro. Exactamente. Y con respecto a la cuestión edilicia del banco hipotecario. Todo el patrimonio, todo lo que constituye el Banco Hipotecario se integra con el Banco de la República. ¿Y el Banco República está en condiciones de hacer esta absorción? Más allá de que va a ir casi que en caminos paralelos, porque no Lo funcionarios está. están. Aquí es muy bueno también hacer una consideración al respecto. El proyecto original que impulsamos solamente refería a la reestructura de la deuda, es decir, no hablaba de la integración o de la centralización de la banca pública hipotecaria en una misma unidad. Esto surge con una propuesta del Poder Ejecutivo para hacer más integral la fundamentación del proyecto, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se sostiene hoy el banco hipotecario? Se sostiene por los créditos, hablamos por ejemplo de 24.500 créditos o de 24.500 familias o personas físicas que sostuvieron al banco hipotecario con el pago de crédito, pero donde han pagado 2 o 3 veces el crédito en algunos casos. Entonces lo que se quiere hacer es integrar de tal manera que funcione de mejor forma, con otra solvencia, y por tanto que fortalezca y que consolide el crédito hipotecario público, que para nosotros es muy importante. Hablando un poco justamente de los deudores, allí hay diferentes panoramas dentro de lo que es el proyecto de acuerdo a los años de antigüedad de la deuda. Para los que tengan más de 40 años quedarían liberados de la deuda. Más de 40 años de pago, ¿no? El pago, exacto. Podríamos definirlo en 3 grandes franjas. La primera de ellas es establecida no en función del concepto cantidad de pago, sino de calendario. Es decir, las personas que han pago, es decir, han estado pagando, cumpliendo las obligaciones por un plazo de 40 años, es más o menos el 10% del universo de los créditos que afecta este proyecto de ley. Unas 2.000 y pico de familias. 2.400 familias más o menos. Esos automáticamente dejan de ser deudores, es decir, se les extingue la deuda. Bien. Pero tienen que tener determinadas condiciones, ¿no? Las condiciones son, por supuesto, la deuda en unidades reajustables, ser personas físicas, no hablamos de comercios o de empresas, familias. El crédito tiene que haber sido con el propósito de comprar o de refaccionar o de construir la vivienda y haber tenido la secuencia de pagos correspondiente en toda esa cantidad de años. Eso les extingue la deuda. La segunda franja... Perdón, ¿sí? en esa franja, las personas que han tenido atrasos durante esos 40 años, Sí. ¿también quedan comprendidos? ¿Tienen que terminar esa deuda y ese atraso? Las personas que han tenido atraso, no, se comprende. No nos olvidemos que una cantidad importante de estos deudores, no todos, incluso no tienen atraso porque se les descuenta la cuota del sueldo en muchos casos. Es decir, hay gente que siempre ha pago. Lo que pasa es que ha pago el crédito, después el colgamento 1, después el colgamento 2. En algunos casos hay refinanciaciones propias pedidas por las propias personas, porque bueno, la situación particular hizo que no podía hacer frente en determinado momento de su vida a la cuota y pidió refinanciación. Entonces ha sido todo un proceso de pago. El segundo grupo, digamos, son aquellos deudores que le faltan 10 años para culminar la deuda, ¿no? O hasta 10 años. En este caso se establece un interés en unidad reajustable de 0%. Bien. No van a pagar nada de interés, se le quita la totalidad de los intereses. Y siguen pagando hasta los 40 años. Exacto. Sigue pagando hasta que le corresponda Esos 10 culminar, años, digamos, según la relación con la que estableció el contrato con el banco hipotecario. Y el tercer grupo, que es aquellos que tengan más de 10 años de pago y en lo que les reste pagar, en esa situación el interés baja sustancialmente y se establece en 2,5% en unidad reajustable. ¿De cuánto era? En resumen, bueno, no hay un interés, hay algunos casos de cerca del 7%, otros del 6 y pico, pero más o menos el 6%. Ronda por ahí, entre el 6 y el 7. Aproximadamente, exactamente. Hay que también destacar que en esa última franja, si tienen algún tipo de deuda o atraso, pierden beneficios, pierden ese beneficio. Bueno, si en el proceso del año
de manera consecutiva no pagan 3 cuotas o alternadas en un año no pagan 3 cuotas, cae el beneficio. Es decir, la institución acreedora, en este caso el Banco Hipotecario o la Agencia Nacional de Vivienda, recupera la relación que tiene con el deudor y no se hace beneficiario de esto que le está haciendo la ley. Tiene que estar con continuidad de pago hasta 3 cuotas. Es importante señalar que estamos abarcando un universo importante de 24.500 familias y es importante también destacar que prácticamente, es muy difícil la casuística, obviamente, analizarla, pero prácticamente en el proyecto se intenta abarcar la mayor cantidad de situaciones que fuimos viendo, afectadas por esta lógica de gente que durante muchísimos años, pagando, ve que nunca termina de pagar la deuda. Claro. Esto, una de las cosas que pone es certeza. Bueno, la deuda se me va a terminar en tal fecha. Hablamos de un universo, sobre todo en el primer tramo, de gente muy mayor de edad, que muchas veces la preocupación es, bueno, va a quedar esto para mis hijos y ni siquiera tengo certeza plena de cuándo van a terminar de pagar esta deuda que les queda. Entonces me parece que es un trabajo serio, ordenado, que llevó mucho tiempo, donde han comparecido para lo que es la reestructura de la deuda en más de una oportunidad el directorio del Banco Hipotecario de la Comisión, el directorio del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, las organizaciones de deudores organizados que hay en el país. Y bueno, nos parece que es una respuesta posible, que tiene un costo importante, pero que es posible, y sobre todo que es justa. Y bueno, y sentimos que estamos muy cerca de poder concretarlo, más allá que tiene este otro aspecto de la integración, que también tiene un aspecto particular. Para el caso, y por eso tiene 2 capítulos distintos la ley, para el caso de la integración de los 2 bancos se requiere 2/3 de votos, es decir, una mayoría especial que requiere de la aprobación de la oposición para poder concluirla. Sí, necesitan los votos del Frente Amplio. Si no, no sale. En el otro caso, la mayoría simple que obtiene en sí misma la coalición da para que se apruebe. Senador, con respecto a la aprobación posible, ¿se puede votar una de las partes, por ejemplo, el reajuste de la deuda y no la parte de la integración al Banco República? ¿Puede darse eso, más allá de que la intención sea que salgan las 2? Eso está claro. Pero en la eventualidad de que no se consigan los votos del Frente Amplio, pensando sobre todo en los deudores, ¿no? que están en una situación bastante injusta, como decía, ¿se puede hacer la votación de un capítulo solo del proyecto? Sí, es más, yo como presidente de la comisión, tanto en la propia comisión como en las conversaciones que hemos tenido fundamentalmente el pasado mes con el Ministerio de Economía en más de una oportunidad, hemos señalado el hincapié en que el análisis de este nuevo aporte de la fusión de los bancos no puede conspirar en el tratamiento contra, digamos, la dilatación en el tratamiento del tema del endeudamiento en sí mismo. Por tanto, hay un compromiso de tratarlo junto en un tiempo prudente. Es más, hemos definido esta semana, en el mes de julio, trabajar en régimen especial la Comisión de Vivienda, con el propósito de considerar el proyecto y espero aprobarlo antes de que ingrese al Senado la ley de rendición de cuentas, que es a mitad de agosto. Se va a tratar en forma conjunta. Lo que sí es cierto que puede pasar es que aquellos artículos que requieren de una mayoría especial de 2/3 no lo logren. Bueno, en ese caso no salen aprobados esos artículos, por eso se están encapsulados en un capítulo. Y sí los otros. Es decir, el tratamiento puede ser conjunto, aunque las mayorías requeridas para aprobar los artículos sean diferentes. ¿Ha tenido posibilidad de hablar, bueno, esto es bastante reciente, pero de posibilidad de hablar con otros integrantes del Parlamento de la oposición, a ver si tendrían o no el apoyo? Sí, es más, los legisladores, los señores senadores del Frente Amplio de la Comisión de Vivienda han expresado en el ámbito de la propia comisión, en todo este proceso del tratamiento de los proyectos originales, estoy hablando del proyecto del endeudamiento en sí, no de la integración del Banco Hipotecario y del Banco República, que es nuevo y que ingresó este martes a la comisión, el sustitutivo. Del primer tema se han expresado a favor,
Por tanto, yo tengo la expectativa, como uno de los autores del proyecto, De que esa parte va a salir. de que la parte del endeudamiento salga por unanimidad. Claro. Ese es mi El anhelo. expectativa, Sí. esa es la expectativa. Más allá de que, si no, la mayoría propia de la coalición de gobierno alcanza para aprobarlo. El otro aspecto, no me animaría a abrir opinión porque el martes ingresó, para el próximo martes vamos a estar convocando al Ministerio de Economía y para la misma semana también al directorio del Banco Central del Uruguay, al directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay y al directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Entonces, queremos darle el tiempo de discusión y de preguntas que se requiere para que fundamentalmente la oposición tenga el tiempo y los elementos para allí definir. Pero tengo la expectativa que el tema central del endeudamiento también lo apruebe la oposición. La última que me queda, teniendo en cuenta la Comisión de Vivienda, el martes pasado teníamos la palabra de Sebastián Sabini, cortito nomás, porque estamos con poco tiempo. Preguntarle si hay alguna instancia parlamentaria para ver el tema del Ministerio de Vivienda, la entrega de viviendas de forma directa. ¿Hay alguna instancia a nivel parlamentario para discutir, ver qué es lo que pasa? Imagino alguna citación al ministro. Ya tuvimos hace 10 días más o menos la comparecencia del nuevo ministro de Vivienda, del ex senador Lozano, con este propósito. Fue también el subsecretario, director nacional de Vivienda, las autoridades del ministerio, a efectos de las consultas pertinentes que al respecto se llevaron a cabo por parte de distintos integrantes de la comisión y ese tema quedó ya Saldado. quedó saldado en el sentido de que las respuestas fueron dadas y hubo un intercambio y se dio por cumplido, digamos, esa etapa. Fue prácticamente inmediato al cambio de ministros y cuando estaban las dudas correspondientes. Senador, muchas gracias por estos minutos en el living. Fue un gusto recibirlo. Gracias a ustedes, para mí ha sido un gusto también.